Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Continuamos con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bendito Rey, Señor, imploramos, amado Rey, que tu santa palabra sea expuesta con claridad, Señor, sea expuesta con fidelidad, amado Rey. Seas tú poniendo las palabras adecuadas, Padre amado, y nuestros corazones, Señor, sean abiertos para ser instruidos, para atesorar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Te ruego nos guíes, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, por favor, a comprenderlo, a verlo, Señor, como tú lo ves y no como nosotros. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, porque hemos entendido, Señor, que es ese alimento que necesitamos, Señor. Te damos las gracias, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos, mis asientos, mis hermanos, por favor. Le comentaba antes a unos hermanos que estamos ya en el capítulo 5 al final. Nos queda un capítulo de esta carta para poder terminar. Si recuerdan, hace unos meses atrás que comenzábamos con las hermanas en su casa, como dijimos el otro día, damos las gracias porque el Señor usa a esas personas, ¿no? Ese poquito que nosotros podamos aportar para el Señor lo multiplica sobreabundantemente. Nos agradecemos porque vemos como esa pequeña semillita que hubo en ese momento inicial ha dado un fruto más abundante para el Señor, ¿no? Que es lo que hemos estado también viendo aquí. Y comenzábamos el estudio de esta carta porque entendemos que primeramente es necesario que todos nosotros comprendamos qué es una iglesia, cómo es una iglesia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, no desde nuestro punto personal o nuestro entendimiento personal o como la sociedad lo entienda, sino como Dios lo entiende. Porque como hemos estado cantando, como hemos estado viendo durante estos días y en esta mañana, la iglesia es del Señor. Y por lo tanto el Señor de la iglesia es quien tiene que decirnos cómo debemos hacer lo que Él nos pide y nos manda que debamos hacer. Así que aquí nos encontramos, mis hermanos, terminando ya esta carta, que anhelo y deseo en el Señor que podamos tener ya algunas bases que nos permitan poder seguir avanzando como iglesia. Como digo, a las decisiones que debamos tomar, cómo tomarlas con una base bíblica. Cuando debamos examinar algo, cómo examinarlo con una base bíblica. Entonces, esta carta nos da ese fundamento, ese pilar que es fundamental. Porque de otras maneras, yo creo que todos lo hemos experimentado de una otra manera, cuando la Biblia, la base bíblica no está detrás de las decisiones, vamos camino a un desastre. Yo no puedo conducir un coche si yo no sé primeramente las normas. Me voy a estrellar, segurísimo, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que conducirse. De hecho, es el centro de la carta realmente. ¿Recuerdan cuando vimos 1 Timoteo 3, 14 y 15? Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, es fundamental saber cómo conducir en la casa de Dios, cómo debemos funcionar en la casa de Dios. Y aquí nos encontramos en este capítulo, terminando ya. Y lo que estamos viendo ya desde el capítulo 5 en adelante, el capítulo 6, no es otra cosa más que
la aplicación práctica de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Primero vimos, digamos, un poco la teoría, los requisitos de los oficiales, los requisitos de los obispos, de los diáconos, cómo se debe obrar en el culto, cómo identificar falsos maestros, falsas enseñanzas. Y ya en el capítulo 5 adelante nos lleva ya a la práctica, cómo aplicar eso a nuestro día a día. Y es donde nos encontramos. Vimos la semana pasada eso que hemos visto, cómo aplicarlo para cuidar a los más necesitados, que es una parte importante de las iglesias, ¿vale? Y ahora nos encontramos en una sección en la que nos manda cómo debemos cuidar a los que están dentro. Cómo debemos cuidar a aquellos que el Señor ha puesto en la congregación para cuidar de su iglesia. Es ahí donde nos encontramos. Vemos que primeramente hemos visto cómo ayudar a los demás, ¿no? Que es lo que nos enseña el Señor. Primero ver por los demás, por las necesidades de los demás, y luego por mí. Entonces primero he enseñado a la iglesia cómo ver por los necesitados, por los que no tienen. Y luego ya ve por los de dentro, por los que sí están en esa disposición de cuidarse a sí mismos. Entonces ahí nos encontramos. Sé que es con toda seguridad, sabemos que es un pasaje complejo, porque este pasaje concretamente, junto con otros, han sido usados para abusar de las iglesias, para abusar tanto espiritualmente como económicamente de las iglesias. Entonces, por lo tanto, yo sé que es un pasaje complejo, difícil, porque primeramente ya tenemos un bagaje, ya tenemos una mala experiencia con toda seguridad. Entonces, necesitamos comprender qué enseña realmente este pasaje, a dónde nos está apuntando. Y para que vayamos con esto en mente, lo que está detrás de esto que hemos leído ahora no está otra cosa más que el amarnos el uno a los otros. La entrega mutua, el cuidado mutuo de los unos a los otros. De la iglesia a sus oficiales, de los oficiales a la iglesia. Es el cuidado mutuo. No es otra cosa más que el reflejo del evangelio. El evangelio es esa entrega máxima de Jesucristo por nosotros. Y es lo que nosotros debemos reflejar en todo lo que hacemos en la iglesia. Pero concretamente en el sustento, en el cuidado, por una parte de los necesitados y por otra parte de aquellos que se dedican a la obra del Señor, lo que debe reflejar, lo que está detrás del principio, es un principio de justicia. Es un principio de servicio, de entrega, de amor. Podríamos terminar aquí y resumir en decir lo que dijo el Señor Jesús. Amaos los unos a los otros. Ahí podríamos terminar, pero vamos a poder ver un poco más lo que está detrás de este pasaje. Creo que muchos de nosotros habremos tenido alguna experiencia. Por ejemplo, hemos ido al hospital, ¿no? Hemos ido a un supermercado. Cuando yo voy a un hospital, ¿qué espero en un hospital? Que un médico me atienda, me dé una receta, me dé unos medicamentos para que me cure. Si yo voy a un supermercado, espero que en el supermercado haya alimentos para llevarme a casa, ¿no? Es algo que damos por sentado, por hecho. Pero para que en ese hospital, que por fuera pone hospital y por dentro también sea un hospital, tiene que haber un trabajo por detrás. Tiene que haber una dirección por detrás, unas personas por detrás que están trabajando de tal manera que haya médicos, que haya medicamentos, que haya camillas, que haya todo. ¿Para qué? Para que ese hospital funcione a la perfección como un hospital, no gasolinera, por ejemplo. Tiene que haber una dirección que realmente esté comprometida. ¿Para qué? Para que todo lo que esa dirección busque sea realmente para llevar ese hospital a un buen término. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y es lo que nosotros debemos reconocer, que detrás de todas las cosas que vemos en la iglesia, vemos en cualquier área de la iglesia, siempre hay un trabajo detrás que debe ser hecho con excelencia para el Señor, no para los hombres. Y es lo que nosotros debemos buscar en nuestro día a día. Que todo aquello que nosotros hagamos aquí en la iglesia, que no solamente sea un cartel que ponga fuera iglesia, sino que cuando entremos no sea otra cosa diferente a una iglesia. Imagínense, usted llega al supermercado y dentro del supermercado pues hay, no sé, un taller de coches. Una mala dirección. La dirección ha llevado a ese supermercado a ser un taller de coches. Y es lo que no puede ocurrir con la iglesia del Señor. Entonces, para eso es necesario, y el Señor nos ha enseñado en el capítulo 3, que para eso, para esa dirección, para que esa iglesia se conduzca rectamente, ha puesto personas a quienes les ha encomendado un trabajo, que es esa dirección, esos obispos y esos diáconos, que están encomendados por el Señor para hacer un trabajo. Y el trabajo es hacer su voluntad como Él quiere en su iglesia. Ese es el trabajo de esas personas. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado una frase. Intenté buscarla de quién se trataba, pero no la encontré. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué dice esto?
Porque en muchas ocasiones hay muchas cosas que se hacen detrás, que no se ven. No se ven. Un grupo de hermanos que se dedica a evangelizar a unos niños. Los niños llegan un día a su casa y ya tienen ahí todo. Tienen su merienda, tienen su enseñanza, tienen un tiempo. Es solamente el resultado de un trabajo previo que se ha hecho durante toda la semana. Un esfuerzo personal, un esfuerzo económico, un esfuerzo espiritual para que esos niños un día, un par de horas, reciban lo que se les ofrece. Entonces, ese trabajo que está detrás, si lo hacemos con diligencia, sabemos que el Señor va a estar ahí obrando y el Señor va a estar bendiciendo. Y nosotros como iglesia estamos llamados ¿a qué? A reconocer ese trabajo que está detrás. Ese trabajo que si no estuviese, como digo, ese supermercado terminaría siendo un taller de coches. Entonces, el trabajo que está detrás es lo que nosotros como iglesia debemos. Es un mandato que reconozcamos, identifiquemos. Por eso nos ha mandado en los capítulos anteriores, recuerdan, a un examen constante. La iglesia, el conjunto, debe estar en un examen constante a sus oficiales, así como los oficiales a los miembros, para que juntos, entre los dos, puedan llevar esa iglesia a un buen término. No es solamente una cosa de uno ni de otro, es el conjunto. Somos un cuerpo unidos en Jesucristo. Entonces todos juntos, cada uno con sus dones, cada uno con lo que el Señor le ha encomendado, llevamos juntos adelante la congregación. Entonces es lo que nos está mandando aquí. Pero como dije, no se trata simplemente de estar ahí juzgando o diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Lo que está detrás, como digo, es el crecimiento mutuo, el cuidado mutuo. Cuidar a los miembros de la iglesia para que crezcan, para que sean alimentados, para que sean cuidados, para que crezcan en el Evangelio. Y los miembros de la iglesia, a causa de ese crecimiento que tienen espiritual, sepan cómo cuidar a sus oficiales, para que no caigan. Cuando caen, levantarlos. Cuando se equivocan, corregirlos, para restaurarlos. Y ese es el trabajo mutuo, el cuidado de unos a otros, la entrega mutua, el uno para el otro. Es lo que está detrás de este pasaje. No está detrás ningún tipo de beneficio personal, no está detrás ningún tipo de exigencia, sino el servicio, la entrega, así como el Señor Jesús nos enseña que ¿qué es lo que Él dijo? He venido a servir, no a servir. Es lo que está detrás de esto. Servirnos, cuidarnos mutuamente. Nada más. Así que nosotros como iglesia, mis hermanos, como ya les he dicho en muchas ocasiones, la membresía de la iglesia tiene un trabajo mucho mayor del que muchas veces pensamos. Y entre sus responsabilidades también está esto que estamos viendo hoy. Dentro de muchas otras que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, capítulo 3, responsabilidad de la iglesia, de los miembros, elegir a sus oficiales, examinarlos, ver si cumplen con lo que la Escritura nos enseña que deben ser y cómo deben ser. Examinarlos en su trabajo para saber que lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿el liderazgo de la iglesia está haciendo lo que debe? No con ninguna actitud de juicio, sino con una actitud de cuidado. Es lo que tiene que estar detrás, un deseo, un ánimo de cuidado. Realmente, el que está ahí lo está haciendo lo que debe hacer, lo que el Señor le pide que haga, o está haciendo otra cosa. Entonces ahí está nuestro cuidado, nuestro amor a esa persona, decir, mi hermano, cuidado, esto no pide el Señor. O sí, vamos por ahí porque el Señor es lo que pide. Así como Él va a decir a la iglesia, a los miembros, mi hermano, cuidado, por ahí, no hagas eso porque no vas conforme a la Escritura. ¿Están siendo fieles administradores? ¿Están llevando a la iglesia donde tiene que ir? ¿O están llevando a la iglesia al desastre? Porque hay dos caminos, no hay un camino intermedio. O va por donde tiene que ir, o va encaminado a un desastre. Ya hemos dicho con el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Si hay una mala dirección, no puede terminar bien, es imposible. Y eso en cada área de nuestra vida. Una familia que no está dirigida correctamente como el Señor manda, no puede estar en orden. Tiene que estar en orden para saber que está yendo por el camino correcto. Y esto que estamos viendo aquí, tenemos que aplicarlo en nuestra casa. El esposo, ser lo suficientemente humilde para escuchar a su esposa, que es su ayuda idónea, para decirle cuando le dice, oye, quizás esto no lo deberíamos hacer. Una administración correcta, el cuidado mutuo. La esposa cuidando a su esposo de que haga las cosas como debe ser, conforme el Señor pide. El esposo cuidando de su esposa. Los hijos siendo cuidados por los padres. Entonces, fíjense en la importancia que no solamente algo que debe estar aquí en la iglesia, es algo que debe aplicarse a toda nuestra vida, porque somos cristianos las 24 horas del día, no solamente los domingos de 11 a 2, sino todos los días. Por lo tanto, esto debemos aplicarlo en nuestro día a día, debe estar en nuestra práctica, de tal manera
que en nuestro día a día nos entrenamos y cuando venimos aquí ya lo hacemos de manera natural. Ya está en nosotros ese deseo de cuidado, ese deseo de protección a los demás. Y como dije, y es solamente esto es la aplicación de lo que ya hemos visto antes en los otros capítulos. ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí? Los requisitos que hemos visto en el capítulo 3. Cómo debe ser el carácter de los oficiales. Entonces, si yo tengo claro cuál es el carácter de los oficiales, cómo deben ser, en resumidas cuentas, como dice ahí, irreprensibles, es lo que yo debo buscar cuando voy a examinar si realmente está haciendo bien o no está haciendo bien en la iglesia. Es lo que yo tengo que saber. Porque recordemos, mis hermanos, que el Señor nos enseña ahí en Santiago 4:17, que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Si yo sé que la iglesia no debe ir por un camino y yo me hago la vista gorda por evitar quizás el conflicto, estoy pecando porque no estoy cumpliendo lo que el Señor me manda, que es cuidar su iglesia. Estoy siendo un negligente, no puedo mirar para otro lado. No debo temer el conflicto. ¿Por qué? Porque si yo voy realmente con amor a corregir a mi hermano me tiene que escuchar. Porque yo no quiero perjudicarle, de hecho le quiero cuidar, le quiero proteger de que no peque contra el Señor. Entonces ahí está la diferencia entre la corrección bíblica, la disciplina bíblica, que siempre está la restauración, como ya lo hemos dicho. Y es lo que tiene que estar aquí funcionando constantemente. Así que, ¿qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Lo que nos enseña es que debemos tener una alta estima. Tenemos que valorar como algo santo, como algo perfecto, el ministerio de la palabra. No a causa de la persona, sino a causa de aquel que lo manda. Porque la palabra es de Dios, la palabra no es del hombre. Por lo tanto, cuando el Señor manda que se predique su palabra, ese ministerio, ese servicio que la palabra hace a cada uno de los miembros, debemos tenerle en mucha estima y mucho cuidado. Porque muchos le dicen por ahí que es un ministerio santo, honroso, que debemos proteger. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos concretamente de este ministerio de la palabra, el ministerio pastoral dentro de la iglesia, debemos verlo como algo santo, como algo honroso. Y de ahí la importancia que ya vimos, que debemos ser cuidadosos en verificar el carácter de las personas que ejercen ese ministerio. ¿Por qué? Fíjense en la importancia de esto. Esas personas obran, hablan en nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad suya delegada en esas personas. Fíjense en la importancia de que es no poner a personas que no cumplen con esos requisitos, porque van a abusar de esa autoridad que el Señor les da. El Señor Jesús pone en esas personas, recuerdan, las llaves de la autoridad. Y la otra llave es la llave del poder que está en manos de los miembros. Recuerdan que entre las dos llaves se gobierna la iglesia. Imagínense una persona que no cumple con el carácter que el Señor pide, poner tal autoridad en sus manos. Es inevitable que esa iglesia va a terminar perdiéndose. Así que debemos tener una alta estima, un alto cuidado y protección del ministerio pastoral, no por la persona en sí misma, sino por el ministerio en sí, porque está representando a Dios, está representando su autoridad en la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso nuevamente quiero que meditemos cómo esto nos llevamos a nosotros, a nuestra casa. El padre en su casa tiene que esforzarse para ser irreprensible, tiene que esforzarse para ser ese varón que el Señor pide que sea, reflejar a Cristo en su casa. Y la iglesia, la familia, reflejar lo que la iglesia debe ser con el Señor. ¿No? Estos principios los debemos llevar a nuestro hogar. No se pueden quedar solamente aquí. Dice ahí Hebreos 13:17, que estas personas velan por vuestras almas. Entonces ya sabemos que una de sus funciones es el velar por las almas, el cuidado de las almas, la protección, el alimento de las almas. Saber que cuando tiene que estar presente para que la persona dan sin responsabilidad y siempre irlo nuevamente. Por eso es tan necesario que nosotros cuidemos.
Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo esto de cuidar a esas personas que están ahí? ¿Cómo lo hacemos? Es algo lícito, ¿no? Preguntarnos, bueno, el Señor me manda que los cuide. ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los cuido? ¿Mm? La respuesta, mis hermanos, es radicalmente diferente a cómo se hace ahí fuera. Todos tenemos aquí un trabajo. Trabajamos en una empresa, en donde sea. ¿Y qué es lo que hay en una empresa? Un liderazgo duro. Hay todo tipo de adversidades, todo tipo de cuestiones que, lejos de ayudarnos a estar a gusto, ahí estamos a disgusto. Entonces, cuando esas personas que están ahí fuera miran a la iglesia, tienen que ver algo completamente diferente. Tienen que ver, como hemos dicho, el evangelio reflejado. Así que lo primero que nos manda aquí, ¿cómo debemos cuidar a estas personas? Vayamos ahí a 1 Timoteo 5, del 17 y 18. Vamos a ver 4 puntos. 4 puntos de aquí. Primeramente, 2 puntos en los cuales la iglesia cuida de esas personas, y los otros 2 puntos, cómo esas personas son cuidadas por esos oficiales, ¿no? Ese cuidado mutuo. Primeramente, cómo la iglesia cuida a los oficiales, y luego cómo los oficiales cuidan a la iglesia. Los primeros 2 puntos, versículo 17 y 18. El primer punto, cómo los cuidan, es honrando a los ancianos fieles. Aquí, cuando usa la palabra ancianos, ya no se refiere a una persona de mayor edad, sino se está refiriendo a los obispos o pastores o ancianos. Se está refiriendo a esto dentro de la iglesia que el Señor Cristo. Como personas gobierno han tenido dignos de doble honor. Entonces, aquí debo entender qué significa de doble honor para saber cómo aplicarlo. ¿Qué entiendo yo por ese doble honor u honor? Hoy solamente podemos entenderlo en el lenguaje normal, un respeto, una dignidad, una estima, ¿no? Es lo que podemos entender como honor. Pero bíblicamente el significado que la palabra da a esta palabra, honor, implica, por un lado, respeto, dignidad, lógicamente, implica un precio. La palabra de la Escritura usa honor para indicar un valor monetario. Es algo que no nos cabe, ¿no? Pero la Escritura lo usa, y ahora vamos a ver unos ejemplos. También significa una compensación, ya sea por una pérdida, por una lesión, por un servicio. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, alguien mataba a un animal de alguien sin querer. Le tenía que compensar. Entonces ahí la palabra que usa es honor. Le tenía que honrar, compensar esa pérdida. Cuando alguien se unía a una mujer con quien todavía no estaba casada, el varón debía compensar a su padre, debía honrar a su padre. Entonces ahí tiene ese significado también de recompensa, de compensar algo que se ha perdido, que se ha dañado, o por un servicio. Entonces tenemos todos esos significados en la Escritura con esta palabra, no solamente referente al respeto, sino también todos esos demás significados. Entonces vayamos para que veamos un ejemplo en 1 Timoteo, ahí donde estamos, capítulo 6, versículo 1, cuando nos habla respecto a los esclavos. Les dice, 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Se dan cuenta aquí, el significado que le está dando aquí es de respeto, de dignidad a sus amos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Hoy no hay esclavos, ¿no? Pero hoy todo el mundo tenemos un jefe, tenemos empleados, tenemos superiores, subordinados. Entonces ahí es donde debemos aplicar ese principio. Tengamos dignos de honor a mis jefes, a mis compañeros, a mis subordinados. ¿Por qué? Porque de esa manera yo no voy a permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque ellos van a saber que soy cristiano y saben que nos van a estar mirando con lupa diciendo, bueno, ¿seguro que eres cristiano y tú haces esto? ¿O tú dices esto? Entonces ahí es cuando yo tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo trato a mi jefe? ¿Cómo trato a mis compañeros? ¿Cómo trato a mis subordinados? Ahí aplico este principio. Tenerlos en alta estima, darles ese honor que le corresponde. El Señor Jesús dijo, darle a cada uno lo que le corresponde. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Nos manda que respetemos a las autoridades. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Entonces, y no por causa de la persona, es lo que debemos entender. No por causa de la persona, sino por causa de Dios, que es quien pone cada autoridad. Dice, todas las autoridades son puestas por Él.
Entonces, cuando respetamos una autoridad, realmente a quien estamos respetando es a Dios. Y es a quien estamos honrando cuando obedecemos. Entonces, aquí es esto donde nos está llevando, aquí a este punto. Claramente nos está indicando aquí, el primer punto, cómo cuidamos a esos ancianos que fielmente gobiernan la iglesia, cómo mostramos ese cuidado hacia ellos. El primer punto, como dice aquí, honrándolos, respetándoles, mostrándoles ese respeto que les corresponde por ese buen trabajo y por esa fidelidad a lo que el Señor les ha encomendado. Mire, si buscan Primera de Tesalonicenses 5:12, dice el Señor aquí. Primera de Tesalonicenses 5:12. Hablando también sobre este asunto, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, la estima viene a causa de la obra, no a causa de la persona. ¿Se dan cuenta? La estima viene a causa de hacer lo que el Señor manda que se haga. Y si se fijan ahí, dice a los que trabajan. Esta palabra que pone ahí, trabajan, nosotros no tenemos una palabra para poder traducirla correctamente, pero es un trabajo extenuante, es un trabajo hasta el extremo del cansancio, es lo que quiere decir ahí. Es un trabajo que, por ejemplo, podían hacer un esclavo, ¿no? Hasta el cansancio, hasta que ya no podía más. A ese tipo de trabajo se refiere. A un trabajo extenuante que da más aún de lo que podría dar. A ese tipo de trabajo está refiriéndose aquí. Es la misma palabra trabajo, pero tiene ese significado que les estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, la honra que el Señor manda a que se dé a esas personas como un cuidado, como una muestra de cuidado, es una consecuencia. No es algo que se exige, sino que es la iglesia examinando, es la que va a reconocer y va a dar como una consecuencia del trabajo, como una consecuencia del servicio, como una consecuencia de la entrega. Entonces ahí es cuando nosotros debemos diferenciar. Nadie en la iglesia del Señor, más que Cristo, puede exigir nada en la iglesia. Nadie puede venir, por ejemplo, imagínense, mañana viene quien sea por aquí y dice: yo ahora soy su pastor y me deben honrar. Debo estar en un pedestal. No, y tampoco es eso a lo que se refiere. Lo que el Señor nos enseña es que a causa de que uno va obrando, va entregándose la obra, esa persona es reconocida por la iglesia y esa persona es dada esa estima. Y lo mismo un padre en su casa. Como un padre, cómo los hijos realmente honran a sus padres. Y no estoy hablando de tenerles miedo, estoy hablando realmente de respetarlos, de honrarlos con el ejemplo. Cuando ese padre es un padre entregado, que da ejemplo en su familia, que se da todo por sus hijos, que hace lo que el Señor manda, que les ama verdaderamente como enseña, esos hijos naturalmente le van a respetar, le van a honrar. No tenerle miedo, sino respetarlo verdaderamente. Y es lo mismo lo que nos está mandando aquí. Que nosotros reconozcamos ese trabajo de esas personas que están obrando para el Señor. Hay muchas cosas que muchos hermanos pueden hacer, no solamente aquí, sino fuera de estas paredes, para el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. Debemos conocer qué es lo que cada uno de los hermanos hace para el Señor. Dónde están trabajando, qué es lo que están haciendo, apoyándoles en oración, ayudarles si es necesario, si es posible, estar ahí con ellos, para aliviarnos las cargas los unos a los otros. Así que, ¿qué más puede pedir alguien, mis hermanos? ¿Qué más podemos pedir nosotros, cada uno de nosotros, al Señor, a causa de servirle? Mejor dicho, les hago mejor la pregunta. ¿Tenemos algún derecho de pedirle algo al Señor por servirlo? A veces podemos caer en ese error de pensar, bueno, es que como ya llevo tantos años sirviendo al Señor, Señor, ahora me tienes tú que compensar. Ahora me tienes que empezar a pagar, me tienes que empezar a llevarme a una vida más cómoda, lo que sea. Hemos visto, como hemos visto antes en el Salmo, no somos dignos de absolutamente nada. Así que el Señor nos dice claramente en Gálatas 1:10, ¿buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? Si queremos agradar a los hombres, ya no estamos agradando a Dios. Así que si mi deseo y mi anhelo de servir al Señor es para obtener algún tipo de beneficio,
o para que los hombres me vean, o para que los hombres me alaben, vamos mal. Realmente lo que uno tiene que hacer, dice, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, en todo. No solamente aquí en la iglesia, sino en todo. Todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender, mis hermanos? Es que, primeramente, no merecemos absolutamente nada, ni siquiera servirle a Dios, pero aún así nos permite hacerlo. Así que las motivaciones son importantes. Por eso, cuando vemos los requisitos de un oficial que estamos examinando, uno de los requisitos nos dice que no sea avaro, que no sea codicioso, que no tenga ese deseo de ganancias deshonestas. Porque si ya de entrada su deseo de servir es obtener un beneficio, ya está descalificado. No podemos poner a esa persona al servicio de la obra. ¿Por qué? Porque únicamente va a buscar su beneficio personal. No le entrega, no el servicio a los demás, sino el beneficio personal. Y es lo que nosotros debemos examinar en cada una de las personas. Fíjense ahí en 1 Timoteo 3, 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, el Señor Jesús vino y se entregó por nosotros, pagó un precio, pagó con su sangre por nosotros. Así que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, ninguno tenga de sí mismo mayor concepto que el que deba tener. A causa del tiempo, a causa del servicio, ninguno podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, ahora tú me debes. No, porque Él pagó por nosotros un precio que nosotros no podíamos pagar. Así que no podemos en ningún momento exigirle a Dios absolutamente nada. Es Él quien nos exige. De hecho, el Señor Jesús dice ahí en Lucas 17:10, si lo quieren buscar, hablando respecto al servicio. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hacemos otra cosa más que servirle al Señor, quien dio su vida por nosotros, quien nos compró con su sangre. Nuestra obligación es servirle a Él en todo lo que Él nos ha encomendado. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todos los lugares en los que Él nos ha colocado, nuestra obligación es hacerlo para Él, porque realmente a quien estamos sirviendo es a Él. Cuando estoy buscando ser un buen esposo, cuando estoy buscando ser un buen hijo, un buen jefe, un buen empleado, realmente a quien lo estoy haciendo es para Él, a quien estoy sirviendo es a Él, no al hombre. Entonces, después de haber hecho todo eso de la mejor manera que nos es posible, no decirle, Señor, ahora me debes, no. Decirle, Señor, no he hecho más que lo que debía hacer para ti. Tristemente, hoy podemos encontrar muchas personas que quieren servir al Señor, entre comillas, para obtener reconocimiento, obtener algún tipo de beneficio personal, obtener quizás admiración. Pero ahí está nuestra responsabilidad como iglesia, examinar esas cosas. Por eso les decía que es importante que ahora tengamos este fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que sepamos examinar esas cosas. Para que sepamos saber y discernir y decir, oye, quizás esto no. No porque alguien sea muy famoso decirle, este tiene que ser. No tiene por qué. Los requisitos son los que el Señor manda, no lo que nosotros pongamos. No lo que nosotros queramos ver en esa persona, sino lo que el Señor nos pide que veamos. Es lo que tenemos que ver. Porque si no, mis hermanos, lo que haremos será lo que le estaba ocurriendo aquí en Éfeso, a la iglesia donde estaba Timoteo. Estaba lleno de falsos maestros que estaban torciendo la escritura, que estaban llevando a la iglesia por caminos por donde no debían ir. Y ahí es en el contexto en el que nos encontramos. Por eso le está advirtiendo todo esto a Timoteo. Cuidado, Timoteo. Cuidado, porque esto es lo que está pasando. A causa de que la iglesia no supo examinar, puso a personas en el liderazgo, a personas que no debían estar. Por eso está ocurriendo eso en la iglesia. Por eso la iglesia está llena de falsos maestros. Por eso hay gente que está siendo inclinada hacia enseñanzas falsas. ¿Y qué es lo que le manda? Corrige. Enseña la escritura. Porque por medio de la enseñanza es como la gente va a estar dotada de lo necesario para poder diferenciar esas cosas. Y como digo, no solamente aquí en la iglesia, es la manera en que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria podemos examinar las cosas, podemos diferenciarlas si verdaderamente es correcto o no es correcto, conforme los requisitos de Dios y no conforme los requisitos del mundo. Porque el mundo muchas cosas nos dice, sí, no pasa nada, está bien.
Pero el Señor nos dice, cuidado que eso es pecado. No robes. Cuando no pagamos impuestos, estamos robando al Estado. Cuando hacemos cosas que el mundo nos dice, no pasa nada, está bien. A los ojos del Señor está mal. Entonces ahí es cuando nosotros todo esto lo debemos llevar a nuestra vida diaria. Pero ¿saben lo más peligroso? Dice el Señor Jesús, aún así, si esas personas han entrado por ese deseo de fama, por ese deseo de una ganancia, dice el Señor, esa es su recompensa, ya está. No van a tener más nada. Pero lo más escalofriante que nos tiene que nosotros estremecer el cuerpo es cuando nos dice ahí Mateo 7:23, nunca os conocí. Eso es lo peor que podemos llegar a escuchar del Señor Jesús cuando estemos delante de Él. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, en mi casa hice esto, en mi casa hice el otro. Pero si no lo hicimos para el Señor, no lo hicimos como Él nos manda hacer, lo que nos va a decir es, nunca os conocí. Y cuando estemos ahí en ese momento que nos diga eso, ya no hay marcha atrás. No hay solución. La solución está aquí. Aquí es cuando debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Y repito, esto no solamente para aplicarlo aquí en la iglesia, es para aplicarlo en mi día a día. Es ahora, es aquí cuando yo debo cambiar esa manera de vivir, esa manera de hacer las cosas. Cuando estemos ya delante de Él, ya no hay marcha atrás. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos aquí vivos, hasta el último instante, puedo arrepentirme y volver mis ojos al Señor. Cuando ya he partido de este mundo, ya está todo decidido. Así que examinemos, mis hermanos, mis motivaciones. ¿Qué es lo que me está motivando a servir al Señor? ¿Qué es lo que me está motivando quizás casarme? ¿Qué es lo que me está motivando, no sé, tener una familia? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer todo lo que hago? ¿Qué me está motivando a buscar un trabajo diferente? ¿Qué me motiva a hacer una cosa y no otra? ¿Cuál es la motivación? Porque cuando dice el Señor, hacerlo todo para el Señor es todo. Se refiere a todo. La más pequeña decisión lo tengo que hacer para el Señor. Y ahí voy a tener la plena seguridad de que estoy caminando correctamente, de que no me estoy apartando por caminos ni senderos peligrosos. Fíjense simplemente un matrimonio, mis hermanos. Cuando el propósito de ese matrimonio, de esa unión, no es el correcto, todos sabemos que no termina bien. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad concreta el matrimonio y es la finalidad que debemos buscar. Es hacia ahí a donde debemos ir. O simplemente poniendo el ejemplo del trabajo. Si busco un trabajo, ¿es para qué? Para yo hacer algo y me den un sueldo. Pero si mi motivación es entrar en esa empresa, yo sé, para robar a la empresa, va a terminar mal, porque la motivación no es la correcta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos examinar siempre. Y por supuesto, los niños son parte de la iglesia, son parte de las familias. ¿Qué deben hacer los niños? Los niños deben aprender. Los niños deben saber cómo conducirse en la casa del Señor. Los niños deben saber cómo conducirse en sus hogares. Les debemos enseñar cómo respetar a las autoridades. Les debemos enseñar que deben respetar a esas autoridades. ¿Y por qué deben respetarlas? Porque el Señor las ha puesto ahí. Y la primera autoridad que tienen en su casa son sus padres. Así que la Escritura dice claramente a los niños, obedeced a vuestros padres en todo. Y eso es lo que nosotros debemos transmitirles a ellos. ¿Por qué debemos transmitirles todo esto a los niños, mis hermanos? Porque esos niños, si se crían pensando que todo fue creado para ellos y por ellos, en lugar de para el Señor Jesús, cuando sean adultos, no habrá quien los pare. ¿En qué se van a convertir esos niños si les enseñamos a que tienen derecho absolutamente a todo o que todo está hecho para ellos en lugar de enseñarles a identificar el esfuerzo, el trabajo de sus padres, de sus hermanos en la iglesia, de sus compañeros? Debemos enseñarles a identificar el esfuerzo de las cosas. Lo que estamos viendo aquí estamos viendo que debemos identificar el esfuerzo que está detrás de las cosas. Y eso es lo que les debemos transmitir a los niños. Enseñarles, decirle, mira hijo, tu padre trabaja aquí, esto es lo que hace. Esto es lo que Dios provee por medio de Él. Pero detrás hay un trabajo, hay un esfuerzo. Quizás, en lugar de descansar, te dedique ese tiempo a ti. En lugar de, no sé, estar haciendo cualquier cosa, está ahí contigo. Eso es lo que el niño debe aprender en su casa. Pero tiene que ser instruido desde casa. Porque si no es instruido desde casa, luego, todo lo que él aprenda lo va a llevar a todos los sitios. Y cuando sea un adulto, viene lo que dice la Escritura. Será la vergüenza de sus padres si no los instruimos correctamente. Y un árbol torcido es muy complicado que luego lo puedan ustedes enderezar. Así que no dejemos esa educación en manos de personas menos aún que no conocen al Señor. Instruyámoslos en casa. Transmitámosles estos principios en casa a los niños.
porque es lo mejor que pueden hacer. No dejarles cosas materiales, sino dejarles los principios bíblicos para que ellos puedan vivir. Y el segundo punto que nos manda aquí el Señor para cómo compensar a estos obreros de su palabra. ¿Cuál es el segundo principio? Ya dijimos de aquí que la palabra honra también significa una compensación por un trabajo. ¿Vale? Y aquí realmente, mis hermanos, cuando hablamos de quizás de respeto, quizás hablamos de darle ese honor a esa persona, posiblemente no nos cuesta, posiblemente lo hacemos. Pero aquí cuando nos habla del segundo punto, que es la compensación, ahí es cuando realmente tocamos el corazón, ahí es cuando realmente tocamos esa fibra que muchas veces nos muestra y nos habla mucho más de lo que pensamos. Relación con yo me es el principio de todos los males. Así que aquí es cuando viene esta situación que es, realmente creo que es de donde muchas veces se ha abusado de la iglesia, ¿no? Cuando tiene que ver la economía. Pero es ahí donde nosotros debemos comprender correctamente lo que nos enseña, aquí en este punto. Busquemos por favor ahí en Hechos 28:10. Hechos 28:10. Está Pablo en la isla de Malta. Llega a la isla de Malta, les empieza, naufraga, ¿no? Recuerdan que Pablo naufraga y llega a una isla que no sabía cuál era, pues esa isla es Malta y está ahí y les predica el evangelio. Pasa un tiempo con ellos y llegamos ahí al versículo 10. Esta gente que le recibió a Pablo, que escucharon el evangelio, dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos. Nos cargaron de cosas necesarias. Fíjense ahí, dice, los cuales también nos honraron. Es esa palabra de compensación. Dice con muchas atenciones. Esta palabra atenciones es la misma. Es decir, nos honraron con muchas cosas materiales que les dieron, dice ahí. Descargaron para cuando zarparan, ¿para qué? Para que tuvieran lo necesario. No dice que les dieron lujos, no dice que les dieron nada, sino que les dieron provisión para que pudieran continuar con su trabajo. Es lo que hicieron ellos aquí. Proveerles para su trabajo, para lo que ellos estaban haciendo. Así que aquí vemos esa compensación que nos manda aquí la palabra. No necesariamente es nada extravagante, no necesariamente es lujos. No, nos habla aquí de una compensación ¿para qué? Para que la obra siga avanzando. No para una mejor vida, no para lujos, no para nada, sino para que la obra siga avanzando. Recuerden que lo importante es la obra, no la persona en sí misma, sino la obra, la palabra, que la palabra siga expandiéndose. Así que miren el versículo 18, nos da la explicación de esto que dice aquí. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Nos da la explicación de esto que está hablando aquí Pablo. Recordemos, mis hermanos, que hemos venido enfatizando, hemos venido hablando de que nuestra madurez espiritual, nuestro estado espiritual se va a reflejar en cómo nosotros nos relacionamos con los demás, en cómo nosotros vemos y tratamos a los demás. Y estamos viendo aquí que lo que nos está hablando aquí es de cómo nos cuidamos mutuamente. Parece algo lógico, pero realmente el cómo se manifiesta en nuestro estado interior se va a manifestar en lo exterior. ¿Qué relación tengo yo con los demás? ¿Qué relación tengo yo con las cosas materiales? Porque ahí es donde nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es donde se va a sujetar. Por eso el Señor Jesús nos pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Aquí en la tierra o arriba en los cielos? Esa es la pregunta que le está haciendo aquí. Realmente, ¿dónde están tus tesoros? ¿Dónde estás sembrando? ¿Aquí, en lo incorruptible que se va a perder o arriba en los cielos? Porque cuando sembramos para la obra del Señor, realmente es algo que estamos sembrando algo eterno, algo que va a durar, que va a perdurar. Las cosas materiales, incluso el Señor nos las puede quitar. Pero lo eterno es lo que está ahí, y no se puede perder. Así que, mis hermanos, aquí lo que nos está preguntando es cuánto valoramos este ministerio de la palabra, cuánto estamos valorando eso que el Señor nos ha dado para que seamos alimentados, para que seamos cuidados, para que seamos provistos de esa palabra. Así que el Señor aquí, concretamente en este versículo, nos está llamando a pensar en esas personas que dedican ese tiempo a la enseñanza, a la predicación, como dice ahí, mira el versículo 17,
los que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí nos tenemos que ir nosotros. Aquellos que trabajan verdaderamente, cuando dice ahí que trabajan, es lo que dije antes, ese trabajo arduo, ese trabajo hasta el extremo, hasta el cansancio máximo, es ese tipo de trabajo que está hablando aquí. Entonces, de esas personas son las que nos debemos acordar como iglesia. No solamente darles el respeto y la honra que se merecen por ese trabajo, sino también acordarnos de qué. De que necesitan esa provisión, como a Pablo ahí en la isla de Malta. No podían decirle, bueno, muchas gracias y adiós, porque estaban incluso en una isla, habían perdido su barco. Seguramente les proveyeron incluso un barco, provisiones para que sigan su viaje adelante. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Mirar por el ministerio de la palabra para que siga avanzando, para que se siga proclamando. Y sabemos que cómo se proclama por medio de esas personas que el Señor pone. Dice que el Señor ha dado esas personas como un don, como un regalo a las iglesias. Dice que Él dio pastores y maestros para edificación de su iglesia. Así que esas personas son un regalo del Señor. Y la iglesia debe reconocerlos. Y ahora vamos a ver ahí. Debe reconocerlos y debe cuidarlos. Porque es el Señor quien nos ha dado. Entonces, en ocasiones del apóstol Pablo, vemos aquí dos ejemplos. Vayamos ahí a 1 Tesalonicenses 2:9. 1 Tesalonicenses 2:9. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está llevando a que pensemos y meditemos de manera lógica. En los inicios, lógicamente, la provisión seguramente y con toda seguridad, como sabemos, es muy escaso. Es escasa, prácticamente no da para mucho. Y eso en todo, no solamente en la iglesia. ¿Vale? Así que el apóstol Pablo aquí, con los tesalonicenses, dice ahí, 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Es la palabra que hemos dicho antes de trabajo. Ese trabajo hasta el extremo. Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que hizo Pablo aquí? Llegó a un lugar, les predico el evangelio, y lo que Pablo no hizo fue, bueno, pues ahora me tenéis que poner una casa, un coche, un sueldo, y si no, pues no os predico el evangelio. No. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Les predicó el evangelio. Y además de eso, trabajó para no ser una carga para la iglesia. Es decir, se echó una carga encima ¿a causa de qué? De amor a esas personas, del servicio, de la entrega a esas personas que estaban escuchando el evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía claro que lo importante que es, no era su estado físico incluso, lo importante era que el evangelio siguiese avanzando, que esas personas escuchasen el evangelio. Entonces él iba ahí y trabajaba, él hacía tiendas, trabajaba con sus tiendas, las vendía y así se sustentaba. Y además predicaba el evangelio. Es el primer ejemplo que nos pone aquí. Vayamos a Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo a los filipenses, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. El 15. Y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El versículo que hemos leído anteriormente, que le dice a ellos, no quiero seros una carga a los tesalonicenses. ¿Por qué no era una carga? Porque otra iglesia, la iglesia de los filipenses, le estaba mandando a Pablo para que pudiera sustentarse ahí. Pero aún así dice Pablo que trabajaba. Es decir, no le llegaba a la iglesia para mandarle todo lo que él necesitaba. Además de la ayuda, tenía que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está aquí detrás de esto, mis hermanos? Lo que está detrás es que no nos está diciendo una cantidad, no nos está diciendo un nada, sino que nos está diciendo la actitud que nosotros tenemos. Ese poco que nosotros podemos aportar, ese poco que nosotros podemos dar para la obra del Señor, que nos enseña a Dios que Él puede multiplicarlo, como cuando alimentó a los 5,000. Un poco de pan alimentó mucha gente. Entonces nuestra actitud no es de cantidades, no es de más o doy menos, sino es de mi corazón, como hemos orado por las ofrendas. ¿Cómo está mi corazón? Dar de corazón al Señor. Examinarme y decir, bueno, Señor, yo puedo dar esto. Poco o mucho. La viuda que dio en el templo dio
lo poquito que tenía, pero con un corazón verdaderamente deseoso de aportar para la obra del Señor. Es lo que tiene que estar detrás. ¿Por qué? Porque lo demás, mis hermanos, lo hace el Señor. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado aquí. El Señor ha sido quien realmente ha provisto. Lo poquito que cada uno hemos podido aportar, el Señor lo ha multiplicado para que su obra siga avanzando. Así que la actitud no tiene que estar detrás de decir, tengo que dar mucho, tengo que dar poco, sino el deseo de aportar, el deseo de ayudar a que ese ministerio de la palabra siga avanzando. Es lo que está detrás de esto. Así que el doble honor que debemos dar a esas personas no es solamente de respeto y de darle ese lugar que le corresponde, sino también de saber, oye, mi hermano, ¿te estás dedicando a la obra del Señor? ¿Qué necesitas? Es ese cuidado mutuo. Cuidarnos unos a otros. Así como a las viudas que necesitaban, que también les proveíamos, también a la persona que está ahí en la obra del Señor, oye, ¿qué necesitas? Quizás mucho o poco podemos aportarle a esa persona. Dice aquí, cuando vemos ahí en Timoteo, dice aquí, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿A dónde nos está llevando? A Deuteronomio 25:4. Cuando el Señor les dice a su pueblo, le dice, ese animal, esa mula, esa bestia que tú le atas, un instrumento para que trille, para que separe el grano de la paja, dice, no le pongas bozal porque está trabajando para ti. No seas necio. Porque lo que él está haciendo es para tu beneficio. Fíjense, interesante la reflexión que Pablo hace con este versículo. Y la reflexión es, si a una bestia que trabaja para ti en el campo le permites comer de eso, ¿cómo estás tratando a los ministros de la palabra? ¿Cómo tú les cuidas? ¿Cómo tú les estás proveyendo para sus necesidades? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque de hecho se lo dice a los corintios también. ¿Y si acaso no tenemos nosotros también derecho a alimentarnos, a vestirnos, a tener un cobijo? Entonces lo que le está diciendo aquí, dice, cuida a esos regalos que el Señor ha puesto en la iglesia. Cuida, identifica realmente a esas personas que están dedicando ese trabajo, ese esfuerzo para tu beneficio. Es lo que le está mandando Pablo aquí a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el principio que él nos está enseñando y lo que nos quiere que nosotros nos quedemos? Tiene que haber un principio de justicia. Un principio de justicia, en el cual, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia en el primer siglo? Dice que todos vendían sus cosas y repartían conforme a las necesidades de cada uno. Lógicamente hoy no tenemos que hacer eso porque es otro contexto diferente, pero el principio de justicia es el que está ahí y es el que tiene que estar. El principio de justicia. Si yo tengo, el Señor me ha provisto más sobreabundantemente, como hemos orado ahí en Corintios, me ha provisto más, es para buenas obras. No para nuestros deleites, sino para que podamos aportar, para que podamos ayudar, para que podamos ayudar a que la obra avance. Es para eso para lo que el Señor provee, pero aún así también nos provee para nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí está lo que les pregunté antes. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos atesorando? ¿Cuál es mi relación con el dinero? Recordemos que somos mayordomos, no somos dueños. A veces eso se nos nubla en el pensamiento. Todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Absolutamente todo. Las cosas físicas y las cosas espirituales son suyas. Y así que solamente somos mayordomos, administradores. Y es al Señor, al dueño y propietario de las cosas, a quien debo preguntarle, Señor, esto que has puesto en mis manos, ¿qué tengo que hacer con esto? A veces hacemos lo contrario. Primeramente, mis deleites, mis caprichos, y luego digo, bueno, me sobra esto de aquí, bueno, Señor. Pero no, es lo contrario. El Señor nos manda que primeramente hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, debo primeramente preguntar al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto que tú me has dado? Si hacemos eso, mis hermanos, y ustedes saben, y muchos lo han comprobado, cuando uno es fiel con el Señor nos permite que incluso lo menos rinda mucho más. Lo hemos visto en el hogar, en la iglesia, en todos los lugares. Pero primeramente ahí está nuestra responsabilidad con el Señor, nuestra obediencia con el Señor a ser buenos administradores. En casa, los padres, las madres. Primeramente, ¿qué tienes que hacer en casa? Proveer para tu casa, porque si no eres peor que un incrédulo. No puedo gastarme el sueldo en mis deleites, en mis cosas personales. Tengo que proveer para mi casa, que mis hijos tengan alimento, tengan vestido, tengan un hogar. Y entonces luego, si necesito yo, para mí. Porque esa es la entrega. Es la entrega hacia el otro. Primeramente ver por las necesidades del otro antes que por las mías. Es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino y empezó a negociar con el Padre. Bueno,
yo me entrego, pero si primero me da esto, no. No. Él vino, se entregó. Y después, a causa de la obediencia que dice ahí donde vimos antes, 3:16 al final, fue recibido arriba en gloria. El Padre le devolvió a su gloria que tenía antes, por su obediencia de entrega. Incondicional. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Y como digo, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra familia. ¿Y cuál es la condición de todo esto? Hay una condición, no es sí a todo, ni a todos los que pidan, ni a todos los que quieran. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Versículo 17. A los que gobiernan bien, a los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Es decir, a los que hacen lo que verdaderamente el Señor les manda que hagan. Cuiden, alimenten y provean espiritualmente a la iglesia. Ellos son a quienes se les debe dar ese lugar de honor, a aquellos que se les debe proveer cuando son necesarios para sus necesidades diarias. Son a ellos, no a otros. Porque muchos dirán, sí, yo me merezco, yo necesito, yo quiero. No. La iglesia tiene que ser sensata y honesta y decir, a ver, vamos a examinar. ¿Realmente estás haciendo lo que el Señor te manda? Entonces sí. No es una cuestión de exigencia, es una cuestión de reconocimiento de parte de la iglesia. Y cuando dice buen liderazgo, no significa que haga cosas, sino que la palabra bien ahí nos tiene que llevar a irreprensible. La palabra bien ahí significa rectitud moral. Que esa persona moralmente dirija a la iglesia como el Señor manda que dirija. Moralmente correcta, irreprensible como manda ahí en el capítulo 3. Así que mis hermanos, para no dilatar, quizás no sé cuánto llevamos. La otra manera que debemos cuidar a estas personas es protegiéndolos de las falsas acusaciones. Vendrán acusaciones siempre van a venir. De dentro, de fuera siempre van a venir. Pero la responsabilidad de la iglesia es cuidarlos para que esas falsas acusaciones, si son mentiras, no vayan a más. Por eso es necesario que nos conozcamos unos a otros. Entre los hermanos nos conozcamos a los miembros conozcan a los oficiales de la iglesia, que haya esa cercanía como familia. Porque de esa manera, cuando venga una falsa acusación, si yo le conozco a la persona, yo sabré, esto seguramente no es cierto. Y en conjunto de la iglesia, dé testimonio y diga, no, eso no es cierto. O sí es cierto. Y si es cierto, iremos a lo que nos dice después. Tiene que ser corregido en público. ¿Para qué? Para que el testimonio de la iglesia, del nombre del Señor Jesús, no sea tomado en vano. Es allá donde nosotros debemos apuntar siempre, guardar el nombre del Señor Jesús. Porque es en su nombre que hacemos todo esto. Entonces, cuando blasfemamos, cuando alguien toma el nombre de la iglesia, el nombre de esa persona, toma el nombre de que nos debemos cuidar. Vayamos para terminar, mis hermanos, al versículo 24. Porque el versículo 22, donde nos habla de cómo elegir a los ancianos, de cómo elegir a los oficiales, ya lo vimos en el capítulo 3, que debe ser con los requisitos que la palabra nos enseña. El versículo 24 y 25 básicamente nos da una advertencia como iglesia. Nos da una advertencia, mis hermanos, que todas las cosas que nosotros hacemos, dice ahí, lo bueno, lo malo, todas las obras que nosotros hagamos, nos dice ahí que tarde o temprano saldrá a la luz. Y nos advierte. ¿Por qué? Porque en Hebreos 4:13, ¿qué nos dice? Que todas las cosas son manifiestas en la presencia de Dios. No hay nada oculto, no hay nada que nosotros podamos decir, hemos engañado a Dios. No hay nada que nosotros podamos decir, esto Dios no se va a enterar. Dice que tanto lo bueno, dice el versículo 24, los pecados de algunos. Y luego el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Las buenas obras, las que yo hago en lo privado, que nadie ve, eso el Señor luego lo va a sacar a la luz. Y lo malo que yo hago, tanto en oculto como en público, también lo va a sacar a la luz. Y esto está relacionado con esos falsos testimonios que se dan principalmente contra los oficiales de la iglesia. Porque son, como digo, si atacamos a esa persona, vamos a atacar a toda la iglesia y vamos a destruir la iglesia. Por eso debemos cuidar a esas personas que están ahí. Entonces, mis hermanos, para concluir con este tema,
¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos ser conscientes de que el Señor nos manda a amar a su iglesia. Mis hermanos, el Señor habla de su iglesia, dice que es la niña de sus ojos, por quien pagó con su sangre. Así que el Señor tiene un extremo cuidado, un extremo amor por su iglesia. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde amar a esa iglesia que es suya. Yo no puedo decir, amo a mi hermano y no amo a sus hijos, porque son suyos, Él los va a cuidar, tiene cuidado de ellos como la niña de sus ojos. De la misma manera yo debo amar y cuidar la iglesia del Señor porque es suya. Y no solamente es suya, sino que yo soy parte de esa iglesia, soy parte de su cuerpo y yo debo cuidarla. Así que debemos ser conscientes que no debemos deliberadamente ser desobedientes a la palabra. No debemos desoír lo que el Señor nos manda, examinarnos, cuidarnos, protegernos. Y esa entrega mutua tiene que estar visible. ¿Por qué? Nosotros debemos entregarnos unos a otros y debemos cuidarnos unos a otros. ¿Cómo manifestamos de que cuidamos a la iglesia del Señor? Nos ha dicho el Señor, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces se dan cuenta, comencé diciéndoles que lo que estábamos viendo en estos pasajes no tiene que ver con beneficios personales, no tiene que ver con dar más o con dar menos. Lo que está implícito, lo que está detrás, es el amor hacia los demás, la entrega mutua unos a otros, ayudarnos unos a otros, proveernos unos a otros para que juntos podamos avanzar en esto que el Señor nos ha encomendado. Entonces, entendamos estos pasajes, mis hermanos, de la manera correcta. No habla explícitamente, como le dije antes, de dinero, habla de cuál es mi relación con los demás. Habla del cuidado que yo tengo que tener a los demás. Porque dice el Señor que es Él quien da lo que necesitamos para ejercer ese cuidado. Así que está completamente, las cosas materiales las provee el Señor. Lo que tiene que estar en mí, lo que tiene que estar en mi deseo es cuidar de la persona, cuidar de mi hermano, cuidar de la iglesia. Las cosas que necesitemos para hacerlo nos lo va a dar el Señor. Dice que Él es el que provee sobreabundantemente para toda buena obra. Así que mis hermanos, les animo a que examinemos realmente cuál es mi relación con las cosas materiales. Porque las cosas materiales no son lo importante. Lo importante realmente es lo que el Señor nos ha mandado. Las cosas materiales vienen como añadidura para poder hacerlas. Entonces, ¿con quién debe estar mi relación cercana, pegada? Es con Cristo. Amén, mis hermanos. Por favor, pongámonos de pie y pongamos esto en oración. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.